que dice Construyendo Salud Mental y tiene un código QR. ¿Ya? Me lo dieron en el Lollapalooza. Porque como hacía calor, uno se echaba aire. Y hoy día es lunes, día que nosotros durante todo el año, ahora tenemos el espacio reservado para conversar sobre salud mental. Día lunes de salud mental, y nos pareció súper interesante la propuesta que había precisamente en este Festival Lollapalooza, porque hay gente de todas las edades, pero sobre todo mucha gente joven, y había una mezcla de cosas. De hecho, en nuestras redes sociales ustedes pueden ver un video del recorrido que hicimos también por el stand del Ministerio de Salud, que abordaba distintas temáticas, pero que tenía un punto importante a propósito de la salud mental, también otro de las enfermedades de transmisión sexual, del VIH-Sida particularmente. De hecho, mira, aquí tengo unos preservativos femeninos, un condón femenino y una prueba, un test de VIH para llevárselo a la casa. Y eso nos llevó a reflexionar, lo conversábamos nosotros con el equipo y decíamos cuánto miedo, por ejemplo, tiene que haber en las personas, vergüenza todavía, porque se podía hacer el test ahí mismo, ahí había fila, había chiquillos haciéndoselo, en 15 minutos tenía el resultado. Pero cuánto temor todavía hay en algunos que prefieren llevárselo a la casa y no hacerlo, y qué bueno pensar en ellos también. Y eso también tiene que ver con salud mental, con las presiones de la sociedad, con toda la carga que llevan de ser apuntados con el dedo, exactamente. Y tantas temáticas que hoy día tienen ahí a los jóvenes viviendo distintas cargas no emocionales y necesitan esa asesoría. Por eso dijimos, vamos a hablar de salud mental con la jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, Javiera Erazo. Muchísimas gracias por estar aquí, Javiera. Hola, gracias por invitarme. Hola, buen día. Oye, qué buena iniciativa esto de estar en el Lollapalooza. Imagino que tiene que ver con lo relevante que es que los jóvenes también se abran un espacio a conversar de estos temas. Sí, estamos encantados. La verdad es que fue un éxito para nosotros estar en ese espacio. Agradecemos mucho a la productora haber tenido la oportunidad de estar ahí, porque nos vuelve a quedar claro la necesidad y la importancia que le dan los jóvenes a hablar de salud mental. Con VIH compartimos un poco que necesitamos hablar de estas materias para poder encontrar soluciones y mejorar la vida de las personas. Y en ese sentido, nuestro como gran lema que nos convocó al Lollapalooza es la lucha contra el estigma y la discriminación, porque son dos ámbitos donde tenemos tabúes, donde hay cosas que la gente no se atreve a hablar, y además porque son mundos donde los expertos por experiencia muchas veces viven discriminación activa. Entonces son ámbitos que necesitamos discutir como sociedad, y muchas veces son los jóvenes, no son los quienes más tienen que hablar, sino que también quienes van a liderar el cambio cultural en nuestro país. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque me imagino que ustedes ya preparan, programan, planifican, diseñan, y hay mucha información que viene de vuelta con lo que al final realmente ocurre. Me imagino que no toda la información está procesada como tal desde una data, pero sí alguna sensación, ¿no? O a lo mejor sí están los datos sí, presentes. Tenemos algunos datos, hay otros que todavía no tenemos que ir a mirar los de visualización de nuestra página, el impacto de los QR de cada uno de ellos, pero hay cosas que ya sabemos y que, por ejemplo, nosotros planificamos esto, llevamos meses trabajando en esto, pero, por ejemplo, incluso nos sorprendió el público del festival es más diverso de lo que uno se espera, ¿no? Y la gente que concurrió a nuestro stand era más diversa de la que nosotros esperábamos. Estábamos muy preparados para recibir a los jóvenes, pero también había muchas familias, muchos niños que también pudieron tener acceso a las actividades más lúdicas, a la fotito, a tener más información. También había muchas personas trabajadoras. A uno se le olvida, pero este es un festival donde acuden cientos de miles de personas, y por tanto hay miles de trabajadores, y hubo cientos de personas trabajadoras que su tiempo libre que tuvieron se acercaron a nosotros y se testearon, se tomaron la fotito o estuvieron como recibiendo información. Así que estamos muy contentos porque nos permitió estar cerca de muchas más personas de las que pensábamos incluso. Claro, que era muy entretenido porque habían cartelitos con los que tú te podías sacar fotografías, ¿no? Y lo podías subir a las redes, y así como estaba este abanico que tiene el código QR, también podías acceder a ello para tener más antecedentes, más información y algún tipo de orientación también respecto a la salud mental. ¿Cómo está trabajando el tema hoy día, Javiera, en el Ministerio de Salud Mental? Porque recordábamos, por ejemplo, con Cristian, que el año pasado, sobre
sobre todo cuando el antepasado fue un poco más esporádico, pero el año pasado se manifestó más cuando volvió la presencialidad ya en masa. Vimos índices muy altos de violencia en los colegios, sobre todo, ¿no? Porque no sé si era el reencuentro, qué momento, pero ahora igual estuvimos hablando de bullying nuevamente, ¿no? Se dio el caso de esta profesora en Antofagasta, por ejemplo, de este suicidio a propósito de bullying que sufría, o de esta niña de Talca que subía los videos. Sigue siendo un tema entre los jóvenes, y sobre todo hoy día que tenemos herramientas como las cibernéticas que nos llevan al ciberbullying, por ejemplo, ¿no? O sea, una de las cosas impresionantes es que salud mental es una dimensión completa muy de la amplia, salud, sí, que ha estado por mucho tiempo muy despriorizada, tanto para la sociedad en su conjunto como para quienes somos agentes del Estado. Entonces ha sido muy bonito ver cómo también la sociedad demanda una nueva presencia de salud mental en la discusión pública, y así lo hemos vivido nosotros, y esta actividad fue un ejemplo de eso, de cómo respondemos a la nueva sensibilidad que hay sobre salud mental en la comunidad. Y por ejemplo, esta actividad tiene su foco en acciones de promoción, de prevención, de transmitir información, pero hay otros ámbitos también que son los que tú señalabas, ¿no? Nuestra presencia en escuela y cómo trabajamos con Mineduc para evitar la violencia y para evitar también como la falta de información sobre salud mental, para darle herramientas a los adultos en la escuela, para acompañar a los niños y jóvenes, también cómo trabajamos con otros sectores del Estado, cómo trabajamos con cultura. Tenemos ahora un proyecto muy bonito con cultura que se viene, cómo trabajamos también en el ámbito que es como el que la gente identifica más naturalmente del sector sanitario, que es cómo damos tratamiento y acompañamiento a personas con problemas de salud mental. Entonces tenemos muchos frentes abiertos, pero hoy día tenemos una demanda de la sociedad que tenemos que resolver con mucha urgencia. Frentes abiertos y además interconectados, porque estamos hablando de cultura, de salud, de educación, de género, al final de todo. De verdad la paleta es tan amplia que me imagino que se requiere esa conexión, digamos, interdisciplinaria. No se entiende de otro modo, ¿no? Sí, por eso para nosotros es tan bonito haber estado en el Lollapalooza estos últimos 3 días, y además trabajando con otro ámbito de la salud, como son los equipos del Programa Nacional de VIH, porque justamente la salud es una sola y trabajamos en construir mejor salud para las personas solo de esta manera, integrado en actividades conjuntas entre nosotros, del mundo de la salud, y también con otros sectores. Así que estamos contentos. Una buena evaluación. Estamos con Javiera Erazo, jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Javiera, ¿y hay planes que se estén aplicando, por ejemplo, en los colegios? ¿Y cómo reciben además los más jóvenes estos temas? Porque hasta hace algún tiempo, y nosotros, las generaciones más antiguas, lo conversamos hasta, no sé, serían 2 décadas nomás tal vez, cuando uno decía, voy a ir al psicólogo, ¿que estáis loco? Era como súper mal visto, uno se guardaba ese tipo de cosas. Hoy nosotros ya van a ser 2 años que tenemos esta sección todos los lunes, porque decimos y partimos de la premisa, ¿está bien no estar bien? Y a veces es necesario solo conversarlo con alguien, o a veces necesitamos ayuda profesional. O sea, yo diría que menos. Yo, que soy del mundo de la salud mental, todavía a veces estoy un poco perpleja de haber salido del último closet así, donde a nadie le importaba un poco lo que hacíamos en salud mental, y hoy día poder estar en primera plana, ¿no? Como el cambio cultural ha sido incluso más rápido que eso. Lo que trabajamos con escuelas, por ejemplo, va en todo este continuo de acciones, que desde lo promocional y preventivo hasta cómo acompañamos a niños, niñas y adolescentes que tienen problemas, tanto para que se puedan volver a la escuela y estudiar, como para que puedan acceder a atención y cuidado. Entonces el campo de acción es súper amplio. Lo que hemos visto que tú describes sobre como el regreso a la vida más normal post pandemia es justamente así. Chile no está solo, tenemos estudios chilenos y internacionales que avalan que justamente post pandemia o durante la pandemia también tuvimos como un pic de malestar, no necesariamente que hayan sido situaciones donde todos tuvimos un diagnóstico de salud mental, pero sí todos vimos afectada nuestra salud mental, y eso hace que entendamos que también la salud mental no es solo un catálogo de enfermedades, sino que es una dimensión de nuestra salud. Todos nos hemos sentido mal sin necesariamente estar enfermos, y eso también significa que podemos hacer cosas para sentirnos mejor nosotros y nuestra comunidad. ¿Y los jóvenes son más receptivos a hablar de estas cosas, a recibir tratamientos? Nosotros éramos buenos para automedicarnos.
O sea, definitivamente el cambio cultural está instalado, nosotros lo vemos, los chicos tienen una apertura distinta de lo que teníamos otras generaciones. Probablemente hay barreras que siguen existiendo, como de género. Sigue siendo más difícil para los hombres poder hablar de estas materias que para las mujeres. Sigue siendo menos natural. Seguimos percibiendo que parte como de su identidad de género a veces queda en duda cuando expresan malestar o síntomas de salud mental en la comunidad. Pero el cambio es muy radical. Y ayer lo vimos, y ayer y los 3 días pasados los vimos con mucha fuerza, ¿no? Los chicos fueron muy positivos, en general estaban contentos que estuvimos ahí, tuvimos muchas más visitas de las que esperábamos. O sea, la competencia es feroz en Lollapalooza. Sí. Nosotros íbamos con un stand que es modesto dentro de todas las activaciones que hay en el festival, y la verdad es que la recepción de los participantes del festival nos dejó muy esperanzados. Y a propósito de lo que decía Sandra al comienzo, ¿no? Que tenía que ver con este test de VIH u otras enfermedades, claro, hay un tema de salud pública, ¿no? También, evidentemente, pero también hay un tema de salud mental ahí respecto a hacerlo medio viola, o todavía el prejuicio, o todavía el miedo también a cómo reacciona la sociedad muchas veces. Eso ustedes lo han percibido, cómo se puede acortar esa brecha, ¿no? Más allá de las buenas intenciones permanentes. Sí, estuvimos además con un conversatorio de la subsecretaria y con el jefe del programa de VIH en el contexto de las acciones de Lola Love, porque como la subse siempre señala, hablar ya es protector, y eso es así para salud mental y es así también para VIH. Tuvimos más de 1.000 personas que pudieron testearse, repartimos más de 4.500 test de los que tienes ahí que son autoaplicados, son miles de condones, de lubricante, de condón interno. Entonces, y tuvimos la oportunidad de hablar con cada una de las personas a quienes les entregamos esos materiales. Éramos más de 90 personas durante los 3 días, tanto de la Seremi como del Ministerio, que estuvimos acompañando también esa entrega, ¿no? Entonces, estamos bastante impactados también de eso, ¿no? Todavía conversando entre nosotros de las conversaciones que tuvimos, de las personas con las que pudimos estar, que como yo les decía, son mucho más diversos de lo que esperábamos. Javiera Erazo, ¿cuáles son los lineamientos que tiene el Departamento de Salud Mental para este 2024? Para este 2024 tenemos un inapelable como probablemente algo que es muy, muy importante para nosotros, porque es importante para esta administración, que es que ingrese un proyecto de ley de salud mental integral al Congreso que está presentado por el Ejecutivo, y a nosotros desde mi departamento nos toca hacer el soporte técnico de ese proceso, pero también nosotros también trabajamos en la actualización del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, y ahí las personas jóvenes son súper importantes, son parte muy importante tanto de aquellos afectados, pero también de la solución, ¿no? Si decimos que los jóvenes son quienes tienen menos estigma y que se atreven más a hablar de estas cosas, también son un activo importante de la comunidad para empezar a enfrentar estos problemas. También estamos trabajando en la actualización del Plan Nacional de Demencia, que entendemos que también es algo que afecta no solo a una persona, sino que a una familia completa, y en mejorar en general toda nuestra oferta de servicio. A propósito que mencionas este programa de prevención del suicidio, recuerdo cuando se lanzó el programa Quédate, ¿te acuerdas, Cristian? Sí. Que lo hablamos con distintas organizaciones, porque son distintas las organizaciones y las fundaciones que están involucradas en este programa, ¿no? Y que es súper loable la labor que están haciendo, pero dentro de ellas está la Fundación Procultura. ¿Cómo lo ha golpeado a ustedes también el tema de las fundaciones y de todas las investigaciones que se desarrollan, particularmente las que está involucrada Procultura? Bueno, en ese proyecto en particular, a nosotros no tiene que ver con nosotros, es un proyecto del GORE de la región metropolitana, pero para nosotros siempre es un desafío y es doloroso cuando quienes están en el mundo de la salud mental tienen dificultades como esta, o no se cumple lo prometido, como también fue esta circunstancia, porque justamente necesitamos mucha energía puesta en resolver los problemas de la población.
como esa era nuestra expectativa, digamos, como tener más actores con quienes colaborar para poder trabajar en conjunto, ¿no? Y hay, dentro de ese equipo hay un montón de otras organizaciones con las que nosotros seguimos trabajando súper activamente, ¿no? Que son súper parte de nuestra, como están muy cerca de nosotros y que admiramos un montón, ¿no? Sí, que hacen un tremendo trabajo, hay que decirlo además. Pues, sí. Y que hay que seguir trabajando en aquello. Nosotros por eso visibilizamos siempre el tema, no solo el día en que se hace la campaña, sí, así como tenemos días internacionales para tantas cosas, no, este es un tema que se habla siempre y de manera permanente porque es una de las tantas aristas que tiene que ver también con la salud mental. Con la salud mental, con la salud pública y entenderlo como un asunto que nos toca a todos y a todas. Exactamente, exactamente. Así que súper importante y qué bueno que los jóvenes lo estén tomando de mejor manera y que estén hablando los distintos temas. Sí, y el financiamiento, Javiera, porque ese también es otro tema, el acceso con respecto al financiamiento de la salud mental. Sí, este año hubo una expansión financiera como de alrededor de 9.000 millones para distintas iniciativas y además también parte importante en salud mental pasa por un cambio cultural también, sí, incluso pues, al interior del mundo de la salud, ¿no? Como desde el mundo de la salud este tema se prioriza y también de los tomadores de decisiones y en eso estamos en una circunstancia distinta, ¿no? Como cuando se hace una inversión y desde el mundo público se transmite a las personas que no están solas ni están solos para enfrentar estas dificultades, ¿no? Y ahí recordarles que las barreras de acceso no son solo financieras, ¿ah? Por ejemplo, la oportunidad de estar ahí en un lugar donde hay hombres jóvenes que son quienes menos se acercan a los servicios sanitarios por naturaleza, ¿no? Porque eso ha sido más o menos siempre así, es una oportunidad para nosotros súper valiosa, estar cerca de ellos y de los que no acuden siempre a nuestros servicios. No, si los cambios se notan, por ejemplo, cuando ha habido emergencias con los incendios, con las inundaciones, nunca se contemplaba que dentro del apoyo y la ayuda hubiese personal de salud mental para acompañar a las víctimas, por ejemplo. Ni siquiera era parte del asunto. Pensaba así, Javier, cuesta más, imagino, ese cambio cultural en la gente que es más grande. No estoy pensando que sean ni malas personas ni nada, pero hay un arraigo cultural, ¿no? ¿Ustedes han encontrado que cuesta más el cambio de paradigma de pronto que en la gente más joven? Sí, definitivamente. Y hay cosas porque son tabú. Por ejemplo, hablar de suicidio con gente de ciertas generaciones es muy difícil. Yo me acuerdo hace algunos meses entregando un material en un diálogo ciudadano por la ley de salud mental. Había un material sobre suicidio y una señora como que me interpeló, como de eso no se habla. Como está mal, no hay que hablar de eso. De eso no se habla en la mesa, por ejemplo, y eso era muy habitual. En la casa de las personas. Y esa es una resistencia que nosotros tenemos que lograr, como conciliar que en la familia la conversación esté instalada sobre salud mental, que las personas puedan decir qué son las cosas que los hace sufrir, que las comunidades puedan también saber que tienen recursos para mejorar su propia salud mental, que, como les decía, que esta dimensión de la salud no es solo enfermedades y que también hay una deuda como sociedad con las personas con problemas más graves de salud mental. Y con los incendios, por ejemplo, en este incendio que es el de Viña, si bien en ocasiones anteriores nosotros teníamos una respuesta y Chile de forma sistemática ha ido aprendiendo de esto post-terremoto del 2010, probablemente esta es la ocasión que llegamos con una agenda más completa, con más personas a hacer ayuda y de forma más oportuna, post una emergencia de lo que lo habíamos hecho nunca. Y qué bueno, porque era súper necesario. Nosotros aquí escuchamos a gente y con nuestros compañeros que andaban en terreno también nos contaban que solo decía que era un abrazo, por ejemplo. Y eso es súper necesario, conversarlo con especialistas que estén en terreno. Javier Erazo, jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, que estés muy bien. Sandra Ceballos y Cristian Arcos ya vuelven para seguir conversando el día en Ciudadano.